No hay magia detrás de esto, o que la inteligencia artificial me adivina. No, es todo datos que se van almacenando, probabilidades de los datos. Esa predicción se va dando a partir de esa acumulación de datos que se van teniendo. Y nos olvidamos de Internet, pero Internet está ahí y es fundamental para que todo esto otro suceda, ¿no? La inteligencia artificial no funcionaría si no tuviéramos infraestructura, no funcionaría si no tuviéramos una gran cantidad de datos acumulados en empresas que son líderes en Internet, y en base a esos datos es que tenemos estas probabilidades y esta serie de herramientas y redes neuronales que, digamos, nos hacen esto que parece magia. Pero ahora estas herramientas están permitiendo algo que tiene que ver con la vinculación entre esos datos de los que vos hablabas y una capacidad de manipulación masiva que tienen empresas en las que estamos todos insertos. Fake news existen desde, sin embargo, una noticia falsa hoy se difunde tan rápido y de tanta magnitud. No todas las personas tienen esta capacidad que puede decir, voy a chequear la fuente. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. Durante años, hablamos de Internet como si fuera una infraestructura invisible. Ahora, hablamos de inteligencia artificial como si fuera magia. Pero entre una y otra, hay algo fundamental: reglas, datos, poder y decisiones humanas. En este episodio de Sesgos, conversamos con Olga Cavari, referente internacional en gobernanza de Internet, ciberseguridad e inteligencia artificial, decana de la Facultad de Defensa Nacional de la UNDEF. Hablamos sobre los sesgos en los modelos, la manipulación de la información, los desafíos para la democracia, la ciberseguridad en Argentina y una idea que atraviesa toda la entrevista. Detrás de la inteligencia artificial no hay magia. Hay datos, tecnología y personas tomando decisiones. Porque entender cómo funciona la tecnología es también una forma de ejercer ciudadanía. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, encantada de estar acá con ustedes. Un gustazo, Igualmente. Tener a alguien con tanta experiencia. Gracias. Hay una primera pregunta que siempre hacemos en este podcast, que es, ¿qué recordás que fue tu primera conexión con la inteligencia artificial? Buena pregunta. Mi primera conexión con la inteligencia artificial, como algo más concreto, yo hace unos 18 años que organizo una capacitación en gobernanza de Internet a nivel regional y tengo una a nivel nacional que se llama Escuela Argentina de Gobernanza de Internet, Argensig, y en el año 2017, o sea, ya hace casi 10 años, quise traer especialistas al programa, porque yo ya venía leyendo, esa fue mi primera aproximación. Y en ese momento era bastante como medio un poco, te diría, hasta naif la presentación que hicieron. Vino gente que estaba investigando el tema de distintas universidades y era un poco porque algunas imágenes se confundían, por ejemplo, confundir un afroamericano con un gorila, esas cosas un poco de sesgos. Era como muy incipiente, pero ya marcaba un poco la importancia que iba a tener y la importancia de los sesgos, ¿no? Que para nosotros que no somos un país, digamos, que desarrolla tecnología de inteligencia artificial, es un tema que impacta, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí empecé, siempre a incluir a algún especialista en estas reuniones que hacemos, a leer. Bueno, ahora es como muy vertiginoso todo el cambio. Sí. Uno no alcanza a estar al día. Sí, lo que estoy investigando ahora, que justo el lunes tengo una presentación que me invitó la UNAM de México a hablar, en un seminario permanente que ellos tienen de inteligencia artificial en el que yo participo, no hay magia detrás de esto. Yo les digo a mis alumnos, no es que la inteligencia artificial me adivina, no, es todo datos que se van almacenando, probabilidades de los datos, o sea, no hay nada que sea mágico. Entonces lo que estoy preparando es una presentación sobre cómo las redes neuronales toman la información, por ejemplo, en una frase escrita, de a pedacitos y las van indexando, o una imagen. ¿Por qué nuestro cerebro, si ve un número 3 en distintos formatos o con distinta definición, entiende que es un 3? Bueno, porque hay ciertas características que nuestro cerebro entiende que eso es un número 3. Eso es lo que se está tratando de replicar, lo que replican ya las redes neuronales. Entonces el 3 se divide en una serie de cantidad de pequeños datitos
que van a distintas unidades de memoria, que es lo que se llama neuronas en las redes neuronales, y en base a esa probabilidad se va armando. O sea, lo que pasa es que hay, a diferencia de hace 10 años atrás o más, una gran capacidad de procesamiento actual y una gran capacidad de información que se ha ido acumulando. Entonces, en base a la capacidad de procesamiento, más cuánta más información nosotros todos vamos proveyendo, es que estas probabilidades son más exactas. O sea, no hay ningún misterio detrás, simplemente hay gran capacidad de procesamiento, mucha información y mucho desarrollo tecnológico también. Cuando decías esto, bueno, esto no es magia, ¿no? Viste que uno a veces siente que el celular te está prediciendo, porque antes de que vos quieras algo, ya sabe que lo querés, y en realidad ahí tiene mucho que ver esto que vos decís de todos los datos que uno aporta en términos de comportamiento, ¿no? En la red. Entonces es como que esa predicción se va dando a partir de esa acumulación de datos que se van teniendo, ¿no? Toda tu huella digital, con que te quedes 2 segundos más en una publicidad, ya saben que te gusta más. Con que subas cualquier dato personal tuyo, ya saben qué edad tenés. Ahora todas las predicciones estas de tu signo zodiacal, dice que Aries es el mejor, porque yo soy de Aries, claro. Muchas gracias. Y ya llega un punto, no sé si les pasa a ustedes, medio como que me frustra y me fastidia, porque sí, ya como es un poco agotador, hay un momento que es un poco agotador. O sea, decime la verdad, no me digas lo que me queda bien a mí, yo quiero saber, no quiero que me conformes, ¿no? Pero bueno, hay que lidiar con eso, lo mismo con las imágenes, es un poco confuso ahora. Y contame un poco esto de la gobernanza de Internet, porque es como que ahora hablamos todo el tiempo de la inteligencia artificial y nos olvidamos de Internet, pero Internet está ahí y es fundamental para que todo esto otro suceda, ¿no? Nada de esto sucedería si no tenemos primero una infraestructura de telecomunicaciones que se fue creando, imagínate, a partir del telégrafo, del teléfono durante el siglo XX. Esa infraestructura fue la que generó la base para la interconexión que tenemos hoy. Después se agregó satélites grandes, satélites más pequeñitos que hay ahora, telefonía móvil. Todas esas cosas hacen que podamos tener una internet casi, los que tenemos suerte, porque hay mucha gente que no tiene, ubicua, ¿sí? Que tenemos conectividad, nos podemos comunicar, nos podemos educar. Eso funciona en base a reglas. Yo a veces mis alumnos dicen, pero profe, ¿qué es la gobernanza de Internet? Entonces yo les replico una pregunta y les digo, bueno, yo les digo que vayan y le hagan un reportaje al presidente o la presidenta de Internet. Y todos se quedan, no sé, todos sabemos quién es el presidente de Estados Unidos, de Argentina, o el presidente, no sé, de España, de cualquier país, o el primer ministro, o el dueño de una empresa. Sabemos quién es el dueño de Starlink, sabemos que es Elon Musk, o Tim Cook en Amazon, pero bueno, y te quedas con Internet, no hay, pero eso no significa que no haya reglas, ese rol realmente no existe, porque existe una serie de organizaciones y empresas que conforman una especie de ecosistema de Internet, que tiene infraestructura, seguridad, privacidad, y ahora se agrega una nueva capa que es la inteligencia artificial, que usa todo lo demás. La inteligencia artificial no funcionaría si no tuviéramos infraestructura, no funcionaría si no tuviéramos una gran cantidad de datos acumulados en empresas que son líderes en Internet, llámese Meta, Twitter, Google, Microsoft, las grandes GAFAM y las chinas también, ¿no? Sí. Alipay, todas estas juntan gran cantidad de información y en base a esos datos es que tenemos estas probabilidades y esta serie de herramientas y redes neuronales que, digamos, nos hacen esto que parece magia, pero magia no hay nada de magia, hay mucha tecnología, mucha información provista por nosotros que usamos Internet, que van educando. No sé si ustedes usan programas de traducción, yo uso muchos programas de traducción, al principio eran bastante malos. Sí, eran. O sea, te digo, hace 10 años atrás yo traducía, tenía que volver a releer todo, editar cada documento, por lo menos español e inglés, que son las traducciones que yo más uso, y portugués. Ahora, incluso herramientas gratuitas como DeepL o los mismos Claude o los mismos modelos de lenguaje hacen unas traducciones maravillosas. Casi perfectas. A veces usan algunas palabras que quizás, digamos, en el dialecto argentino no son tan usadas, pero los cambios son mínimos
y gramaticalmente están perfectas. Entonces, no es magia, es modelos que se han ido alimentando en base a nuestras propias correcciones y nuestros propios lenguajes. O sea, se suma la información más mayor capacidad de procesamiento y más perfeccionamiento de la tecnología de las redes neuronales, ¿no? O sea, es un conjunto de cositas, pero no es magia. Muchos sentimos que estamos en un momento de burbuja por ahí, ¿no? De la inteligencia artificial, como en algún momento se sintió en relación al Internet, ¿no? A la aparición de Internet, la gente, todos hacían cursos para ver cómo meterse en Internet. Ahora todo el mundo está haciendo cursos para ver cómo utilizar la inteligencia artificial. Después hubo un momento en el que ya no había más cursos, y Internet era parte de nuestras vidas. ¿Vos también notás que ese paralelismo o crees que hay una gran diferencia entre estos momentos? Hay una diferencia que creo que es mucho más vertiginoso ahora. También creo que las personas, a veces yo digo, tengo que salir de mi burbuja mental. O sea, creo que las personas que estamos pensando en cómo educarnos en inteligencia artificial, viendo todo el día los modelos de lenguaje, las redes neuronales, no somos el común denominador de la gente. Con Internet era como te diría, más llegando a la generalidad de la gente. La gente se quería comunicar más. No sé si todo el mundo quiere un agente para que le facilite la vida con el Excel. No sé si todo el mundo quiere automatizar totalmente su empresa con Claude. Sí creo que hay curiosidad, pero creo que el porcentaje de gente que está en esto, ojo, esto es una impresión mía, no tengo una estadística para soportarte esta afirmación que hago, pero me hago cargo de ella. Creo que el porcentaje de gente que está mirando realmente esta evolución de inteligencia artificial tan rápida no es tanta como era al principio Internet. Abruma si ustedes siguen gente que hace estos desarrollos, abruma la cantidad de cosas que hay todos los días nuevas. Yo ya prácticamente no lo miro, lo voy usando como a mí mejor me parece que la tengo que usar. Y reconozco que son muy impresionantes, que son muy reveladoras y que creo que son de gran ayuda, por un lado, y por otro lado creo que pueden generar disrupciones bastante más grandes, que las ha generado Internet. De alguna manera también, ¿no? Internet también nos ha traído problemas de ciberseguridad, problemas de ataques, problemas bueno, ahora nos tenemos que securitizar con infinita cantidad de claves y el dedo y la cara y bueno, trajo actores buenos y actores malos al mundo de Internet. Y creo que es un poco más lento y como a una población más grande. Creo que los que estamos realmente tratando de entender la evolución de esto somos por el momento, menos gente y después poco a poco se irá difundiendo más. Sí creo que hay como una gran expectativa y creo que también hay peligros bastante palpables más grandes ahora. Creo que el tema no sé si les pasa a ustedes, yo cualquier imagen que veo ahora no la creo. O sea, llegó el punto de que desconfío de todo, no sé si es de verdad, las imágenes generadas son tan buenas, con tanta claridad. Me río, me mato de risa con los memes que hay, con los videitos estos de que personajes salen haciendo cosas graciosas. Me causa mucha gracia. No sé si me causaran gracia si yo fuera ellos. Sí. Quizás no. El realismo que se alcanza es de una perfección. Es notable. Y de hecho a nosotros nos pasa dentro del instituto que tenemos un par de avatares que son nuestros presentadores y en el último año la imagen de esos avatares ha ido mejorando tanto que hoy Yara, que es uno de esos avatares, parece casi humana. O sea, sí, es muy, muy impresionante eso. Entonces tenés una consecuencia no deseada, por supuesto siempre hay gente que hace cosas que uno no quisiera que se hagan, de noticias falsas, de cosas que te perturban mucho y que en el fondo terminan distorsionando lo bueno que tiene estas herramientas. Y ahí es donde viene este tema de las regulaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes regular? ¿Cuándo estás suprimiendo el derecho de comunicarse? De la libertad de expresión. Es un tema difícil que creo que es el debate actual, ¿no? ¿Qué hago con esto? O sea, países como China, la Unión Europea están haciendo algunas regulaciones. Estados Unidos no es un país que esté muy enfocado en regulaciones,
por razones bastante claras. Ellos tienen las grandes empresas que están generando tecnología que obviamente no quieren que nadie les ponga ninguna restricción. Sí, el problema en todo caso no es... hay gente que genera... Siempre ha habido fake news, ¿no? Siempre lo ha habido. El problema es cuando hay una intención deliberada en forma masiva para orientar a una población a pensar de cierta manera y no de otra, ¿no? Y entonces esto lo hemos visto, qué sé yo, con el caso de Cambridge Analytica y bueno, y ahí hay una preocupación enorme sobre la democracia. Creo que en este punto es a donde vos te referís, porque fake news hay y uno puede ver, y siempre lo hubo en todos los medios de comunicación. La historia. Claro, pero ahora estas herramientas están permitiendo algo que tiene que ver con la vinculación entre esos datos de los que vos hablabas y una capacidad de manipulación masiva que tienen empresas en las que estamos todos insertos, ¿no? Sí, hay una cosa que aprendí ahora en el mundo de la defensa, es esto de la superficie de ataque, ¿no? Fake news existen desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, una noticia falsa hoy se difunde tan rápido y de tanta magnitud que es esta especie de superficie de ataque que es la que realmente cambia. Y no todo el mundo, y es un poco lo que te decía hace un momento atrás, no todas las personas tienen esta capacidad que por ahí, no es porque yo me sienta más capaz, pero por ahí estoy más en el tema, de darme cuenta que es falso, de pensar, de repensar la noticia y de tomarme un momento y decir, de la información que me dan estas herramientas, de decir, voy a chequear las fuentes, voy a ver si esto está bien. Yo esto lo hago. Ahora con las traducciones no tanto porque las leo y realmente las veo casi perfectas, cambio alguna palabra, pero cuando hago investigaciones me manda una serie de fuentes, chequeo todas las fuentes. No todas las personas que están usando estas herramientas tienen esto, y remito a mi mamá, saludos al cielo, cuando mis hijos le abrieron Facebook y no sé qué más, para que ella tuviera sus alumnas, ella fue maestra toda su vida y tenía sus amigas y sus alumnas, y entonces, y ella me decía, ¿ves, mamá? Dice, Olga, todo el mundo piensa igual que yo. Y digo, no, lo que pasa es que son tus amigos y obviamente ellos piensan igual que vos, pero hay otra gente que piensa distinto. No, dice, pero acá dice que todos piensan igual que yo, ¿ves? Yo tengo razón, todo el mundo piensa igual que yo. Entonces, este pensamiento casi lineal de una persona que no creció con la tecnología, que tenía cierto nivel educativo, pero no con tanto contacto, no es solamente para las personas mayores, es para las personas mayores, es para los niños, es para personas adultas que tienen otra profesión, que no se dedican a la tecnología y que están alejadas de cómo entender la tecnología. Entonces, es ahí donde yo veo esta superficie de ataque mucho más grande, más rápida y casi sin control, ¿no? Sí, mira, pensaba en en la última campaña electoral, esto que pasó, por ejemplo, con Macri, cuando le hicieron en la noche anterior a las elecciones, mandaron ese video donde un supuesto Macri decía, bajamos a nuestra candidata, que era Los Penato, voten a La Libertad Avanza. Y la verdad es que aunque él haya hecho a la mañana siguiente una conferencia de prensa diciendo esto era mentira, uno no sabe cuál fue el alcance que tuvo ese video y cuántas personas después vieron esa desmentida que hizo Macri, ¿no? Y ese video, si vos lo mirabas con atención, era bastante malo. Era bastante malo. Hoy sí. Ese video sería casi perfecto, que estamos hablando 2 años. Entonces, esto evoluciona muy rápido. Y esto miente que algo quedará, ya sabemos también, que es histórico, ¿no? De los años 40. Entonces, bueno, estamos frente a esta realidad. Yo creo que va a haber una reacción. A mí me gustaría más educar a la gente, tener más herramientas, charlas como esta, que lleguen a la gente. No todo el mundo se da cuenta, pero no porque necesariamente tenga algún problema de aprendizaje, sino porque está en otro ambiente, claro, porque se dedica a otra cosa, porque no tiene tiempo para prestarle atención a lo que está pasando. Esto es como a veces pasaba también con las noticias, que vos veías noticias completamente manipuladas, y no es que esa persona no tenía la capacidad para comprender,
sino que por ahí no iba a 4 medios porque no era la función de esa persona venía de su trabajo, miraba una noticia y bueno, eso era lo que consumía, confiaba en ese comunicador, ¿no? Y entonces en este sentido pasa algo similar. En general las personas también, además, por ahí estamos viviendo situaciones difíciles en términos sociales, muy difíciles, y nadie se mete a chequear todo lo que ve. No. Incluso, a ver, A uno le pasa el sesgo también, ¿no? mental que te genera algo, sabiendo que puede haber otras fuentes, no es gratuito. O sea, algo te queda en la mente que decís, será verdad, será mentira, será verdad, pero alguna partecita dice, y si es verdad, entonces aún a los que estamos un poquito más alertas que otros, también esa noticia falsa o verdadera te impacta y te genera un bit de información en la cabeza que queda. Hoy toqué el micrófono. Así que bueno, es un tiempo desafiante. Yo creo que es un tiempo muy interesante. Las herramientas son buenas. A mí me parece que pueden ayudar a trabajar, a estudiar. No creo en este colapso así del tema laboral. Me parece que está un poco exagerado, pero no, también es una impresión personal. En general yo soy optimista con la tecnología, entonces trato de pensar que va a ser todo para mejor en general. Creo que se generarán otros trabajos, pero no lo sé. Mi hijo vive en Europa y me impacta, por ejemplo, que en muchas tiendas ya no hay más cajeros, en varias. Y me fastidia enormemente que yo tengo que hacer el trabajo de ellos y no bajan los precios. Una vez estaba en una tienda, claro, y compraba cosas y yo digo, yo las tengo que poner en la cajita, yo las tengo que poner en la bolsa, yo tengo que poner el precio, yo tengo que poner... Pero no me bajan el precio por haber sacado personas en el Del empleo. circuito. O sea, yo tengo que hacer el trabajo, pero el precio es igual o más. Entonces ahí me parece que con el tiempo quizás haya cosas que se van como modelando un poco. Hay algunas predicciones un poco más apocalípticas del tema laboral. Ya te digo, yo tiendo a pensar positivamente, en general es mi tesitura. Sigo un senador norteamericano que me gusta mucho, Bernie Sanders, y él tiene datos muy interesantes, lo sigo en TikTok, de cómo va a impactar el mercado laboral. Y él lo que dice es algo interesante, no lo dice desde una perspectiva negativa. Él dice, ¿qué están haciendo los gobiernos y las grandes empresas previendo esto que puede pasar? Gran cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, que no va a poder acceder a servicios básicos. ¿Qué van a hacer con eso? O sea, alguien está pensando. Tal ¿no? vez la mirada apocalíptica también tiene que ver con que uno ve que los gobiernos no están generando, o sea, salvo algunos, no están generando estrategias para eso, ¿no? Para ver cómo generamos una adaptabilidad del trabajo y bueno, cuáles trabajos van a ser en lo inmediato reemplazados y cuáles otros puedan surgir. Entonces, al no haber una planificación, nosotros no tenemos hoy una política de Estado en relación a la inteligencia artificial. Entonces, por ahí los temores más grandes tienen que ver con que uno mira que no hay una orientación, ¿no? Es un poco lo que él dice. Lo pone como preocupante, no como apocalíptico, pero él cree que estas empresas personas que se han enriquecido con la inteligencia artificial enormemente. El otro día leí una estadística en Asia, en Estados Unidos, en Europa, pero principalmente en Asia, en China, en Estados Unidos y en otros países de Asia. Él dice que estas empresas deberían trabajar junto con el gobierno para, bueno, elaborar estrategias, ya que tienen ganancias como más grandes y como derramar un poco hacia quien pueda ser afectado por estas tecnologías. No sé si esto es lo que vos decías, lo de las estrategias. Sí, posible es. El tema es que si hay voluntad. Que se haga. Si hay voluntad. Te hago una pregunta. ¿Cómo estamos nosotros en Argentina en términos de ciberseguridad? Esa es una pregunta con muchas aristas. A ver, empresas privadas, yo creo que las empresas privadas tienen una seguridad, tienen equipamiento adecuado, tienen gente adecuada para manejar su seguridad. En el gobierno creo que ha habido algunos problemas, viste que hay una serie de datos que están en la dark web, por ejemplo, están todos nuestros DNIs y pasaportes y qué sé yo. Entiendo, un hackeo en un momento al RENAPER y después hubo
otra instancia en el que las bases de datos de varias de las empresas estatales o de organismos estatales como ANSES, PAMI, creo que eran varias, terminaron en la dark web, ¿no? Sí, bueno, viste que ahora te piden, el DNI no alcanza, te piden el número de trámite y es precisamente porque el número de trámite parece que no se filtró, no sé. Yo creo que hay una dificultad seria que es el personal experto en ciberseguridad es muy caro. Lo digo desde la perspectiva de haber sido funcionaria en la Dirección Nacional de Ciberseguridad, es difícil conseguir gente, la gente por razones totalmente comprensibles se va a trabajar al sector privado porque le conviene más económicamente y pueden desarrollar mejor su carrera. Los sueldos en el Estado, por razones que ya conocemos, están limitados por la razón que sea, y no digo que no sea atendible, pero esto dificulta que la infraestructura esté realmente sólida, atendida, y además comprar equipamiento de última generación también es caro. Y además entiendo, por razones de transparencia, que a veces lleva tiempo esto. A mí me pasaba cuando era funcionaria pública. A veces vos querés hacer algo, está la voluntad, pero digamos administrativamente y burocráticamente lleva tiempo. A veces hay ayudas externas de financiamiento de organismos internacionales, pero a veces ponerlos en práctica lleva tiempo. Entonces esto hace que las infraestructuras sean vulnerables, no quizá por mala voluntad o por falta de entender el problema, sino porque los mecanismos gubernamentales a veces son un poco más lentos. Yo creo que las empresas privadas están mejor equipadas, algunas empresas más grandes, como por ejemplo YPF, o empresas que tienen mucho presupuesto, quizás tienen un área de ciberseguridad muy, muy atendida. Después, bueno, tenés país muy grande, federal, municipios, provincias. Cuando yo trabajaba en la dirección de ciber, teníamos el CERT, en el CERT, que es el centro de alerta, que es para la infraestructura del gobierno nacional, también atendíamos problemas que podían tener los municipios o provincias, que no eran la función directa, pero bueno, se trataba de asistir. Tener centros de alerta como esos es caro, tenés que tener gente 7x24 preparada, con una infraestructura adecuada. Entonces creo que hay varios factores. Uno es la dificultad de tener personal adecuado, adecuadamente pago, para que no se vaya al sector privado. Y también comprar infraestructura que a veces te cuesta. Pero ojo, las empresas más grandes y los gobiernos más grandes han sido atacados. Estados Unidos, Sony, o sea, hay una infinidad de ataques muy conocidos y no son necesariamente empresas que no invierten en ciberseguridad. El factor más grande es siempre la persona, siempre hay alguien voluntaria o involuntariamente. Dicen los que saben que si uno realmente tuviera, digamos, lo que los americanos, una palabra simpática es hygiene, si uno tuviera cyber hygiene, que significa higiene cibernética, que tengas doble autenticación de claves, que te cuides, que no le des las claves a nadie, que te fijes, que no abras archivos que no conoces, los ataques bajarían a un 90%. O a veces voluntariamente alguien puede hacer un daño, o involuntariamente alguien bajó un archivo sin querer y bueno, entró un virus malicioso. Sí, y tiene en su computadora abiertos programas o cuestiones que son de una empresa o de un gobierno, y entonces por ahí entran a través de su mail, pero invade la red, ¿no? Esto se vio mucho en la pandemia, cuando pasamos a trabajar en casa. Entonces vos en una empresa tenés una serie de firewalls y equipamiento que, digamos, te hacen una especie de blindaje cibernético. Vas a tu casa y tenés a tu proveedor de ISP con tu computadorita, no necesariamente tenés todos los antivirus o las protecciones. Entonces había ataques un poco más sofisticados. Mucha gente sigue trabajando en casa. Entonces hay una serie de cosas. Yo creo que a mí me gustaría, un poco lo hicimos cuando yo estaba en la dirección, hay que dialogar con el sector privado. Ellos son los que desarrollan tecnología, ellos son los que proveen el equipamiento. Entonces hay que sentarse con ellos, no hay que tener miedo del Estado de hablar con los privados. Y el privado tampoco tiene que tener miedo de hablar con el Estado, y también un montón de organizaciones de sociedad civil que ayudan a entender la problemática. Ese diálogo a mí me parece que es fundamental, si no se ponen todos de acuerdo para ver cómo mejorar, porque en definitiva
un ataque o datos de todos los ciudadanos argentinos en la dark web nos perjudica a todos. Nos O sea, perjudica hay a nadie todos, que no se hay acá una beneficie. división entre Es Estado y malo, privado. punto. Entonces, me parece que un diálogo, ahí yo creo que la comisión, ahora, viste, se formó hace poco la Comisión Nacional de Ciberseguridad, ¿comisión se llama? Me confunde porque CNC era antes la Comisión Nacional el regulador se llamaba CNC. Comisión o Centro Nacional de Ciberseguridad se acaba de conformar y bueno, creo que ellos tienen esta intención. Yo hablé varias veces con ellos, pero a veces también en el Estado demora un poco no la toma de decisiones, sino la burocracia para conformar equipos. Sí, para llevar adelante esas decisiones. Sí, bueno, si alguna vez trabajaste en el Estado, sabes que eso es. A veces no es mala voluntad, sino que, bueno, el mismo sistema que tiene que ver con transparencia también, con tener los papeles en regla para que sea transparente y para que no haya problemas, ¿no? Así que la democracia tiene sus tiempos. A mí me sorprenden algunos expertos en tecnología muy famosos ahora que dicen que la democracia como que no funcionaría muy bien, ¿no? Como que habría que dejar todos estos mecanismos. A mí me parece que no. Sí, dejárselos a las empresas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, no soy millonaria ni dueña de una gran empresa tecnológica. Y te hago una pregunta, ¿cómo ves el tema de los sesgos? Que hay veces que erróneamente me parece se habla mucho de los sesgos de género, pero no se habla de todo el resto de los sesgos que vienen en todo, digamos, en Internet, en la inteligencia artificial, ¿cómo crees vos que nosotros podemos ir trabajando también en la sociedad esos Sí, sesgos? si estudias bien cómo los patrones se van formando a partir de esto que te contaba al principio, Sí. de que las redes neuronales toman cada imagen y bueno, el tema es cuántas imágenes hay, de qué tipo de personas hay. Entonces, si esto se desarrolla principalmente en países desarrollados donde las personas son blancas y rubiecitas y bueno, ese va a ser el sesgo inevitable de la información que está almacenada en estas redes neuronales. Entonces, va a haber más hombres que mujeres, porque más hombres trabajan quizás en todas las industrias. Esto es medio inevitable. ¿Cómo se corrige eso? La verdad Verá, que vos estás diciendo, nosotros como latinoamericanos, y como menos. argentinos, no estamos representados en No, esos modelos. no estamos representados. Entonces, en la medida que nuestros datos se vayan inyectando más, habrá que ver qué sesgos tienen. No sé bien cómo se puede resolver eso, porque hoy por hoy todos estos modelos funcionan en base a toda la información ya almacenada. De hecho, se cree que en algún momento esta información no va a ser tan suficiente. Como los modelos siguen creciendo, creciendo, creciendo y cada vez son más rápidos y más potentes, parecería que en algún momento la cantidad de datos les va a empezar como a faltar, porque ya están trabajando con una acumulación muy grande que se hizo a través de muchos años. Pero bueno, se acumulan muchos datos, pero no son infinitamente nuevos. Me parece que hay que educarse en función de al recibir la información, saber que puede tener un sesgo, cuando uno hace una investigación, saber que las fuentes que vienen pueden estar sesgadas y puede haber otras, ser un poco curioso quizás en buscar con otros prompts, otras fuentes de información para salir un poco del esquema que te trae la inteligencia artificial, pero no sé bien cómo se puede resolver por ahora. Bueno, muchísimas gracias, No, Olga. gracias por invitarme y por las preguntas. Gracias por estar acá conmigo. Estuvo muy, muy interesante la conversación. Me alegro.